Bueno, muy bien. Buenos días o buenas tardes. Soy el doctor Francisco Tamagnone. En este caso vamos a ir al concepto de ecografía point of care dentro del contexto del curso básico para el gobierno de la ciudad, docencia e investigación. Y en el caso de hoy vamos a hablar sobre lo que llamamos POCUS pulmón o ecografía point of care para valorar el pulmón. Bueno, un poco contarles, digamos, que eh, el, el concepto de ultrasonido y aire fue algo totalmente evadido durante años. ¿Por qué? Porque yo les comenté en la charla sobre neumología que el ultrasonido no le gusta ni el aire ni el hueso. Y ese concepto hizo que el pulmón nunca sea evaluado con ultrasonido. Sin embargo, el doctor Daniel Lichtenstein cambió un poco ese concepto y a través de un protocolo que se llama Protocolo Blue, en donde empezó con algunos artefactos del ultrasonido, empezar a trabajar y conseguir información para que los médicos y médicas que ven pacientes pulmonares logren sacar información al respecto. Entonces, fíjense que si yo le digo que esto es un pulmón, ustedes me van a decir, pero no, la verdad que no me sirve esto porque es una imagen que uno parece ininterpretable. Sin embargo, como dijimos antes, el ultrasonido no le gusta el aire. Entonces, mientras el pulmón está aireado, yo no voy a ver el pulmón realmente. Lo que voy a hacer es ver artefactos. Esos artefactos, ¿sí? Que van a ser muchos, principalmente hay dos que tienen un correlato clínico. ¿Qué quiere decir? El artefacto línea A, que son, como vemos acá, son líneas que son horizontales, ¿sí? Y siguen, digamos, la imagen de la pleura. Eh, Son líneas que se generan cuando el pulmón está aireado, o sea que tiene aire. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo un pulmón y veo líneas A, quiere decir que ese pulmón está aireado, quiere decir que le entra aire. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no tiene edema pulmonar, que es un dato enorme, ¿no? Yo hice mucho tiempo área crítica y saber que un paciente no tiene edema es un montón. Ahora, ¿este paciente es normal o tiene un EPOC reagudizado? Bueno, ahí ya es más difícil. Pero yo empiezo a dividir patologías, ¿no? Cuando uno entra en insuficiencia respiratoria, dice edema pulmonar o EPOC reagudizado. Bueno, con el ultrasonido uno lo puede, le da la información en la cual uno puede diagnosticar, ¿sí? Entonces, hablamos del pulmón normal, ¿sí? Donde tengo que reconocer las costillas, tengo que reconocer la línea pleural. Esto se llama el signo del murciélago, así lo estableció Daniel Lichtenstein, como que el cuerpo del murciélago está en el medio, ¿sí? Y las costillas serían las alas. No muchos lo vemos, pero bueno, respetamos esa designación. Y lo normal sería ver las líneas A, ¿sí? Y otra de las cosas importantes, más en el pulmón normal, es ver el movimiento de la pleura, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente se empieza a desairear, o sea, empieza a perder aire y empieza a formar líquido? Entonces, fíjense que el patrón de líneas A, ¿sí? Del lado izquierdo, empieza a tener lo que se llama síndrome intersticial, empieza a tener líneas B que son líneas verticales. Esas líneas verticales, ¿sí? Es un artefacto que nos ayudan a nosotros a entender que ese paciente ya no tiene el pulmón aireado y que tiene edema alveolar. Ese edema alveolar se manifiesta como líneas B. Y cuanto más líquido tenga, va a tener más líneas B hasta que en un momento se llene de líquido y el pulmón pierda el aire, se colapse y ahora sí empiece a ver el pulmón. Y lo voy a ver como un hígado, ¿sí? Como si lo hubiese hepatizado. Entonces en ese momento voy a empezar a visualizar el pulmón, ¿sí? Entonces el concepto es que cuando el pulmón tiene aire, ¿sí? Voy a tener líneas A, y cuando tenga líquido, ¿sí? Quiere decir que hay edema intersticial y voy a tener líneas B. ¿Cómo se ve el pulmón? Bueno, básicamente hay dos técnicas, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que tratar de ver son tres puntos, que es el punto blue superior, ¿sí? El cual lo describió Daniel Lichtenstein, que más o menos, ¿sí? Si uno pone las manos como se ve ahí, está entre el dedo anular y el mayor de la mano izquierda. El punto
blue superior, el punto blue inferior está más o menos entre el dedo mayor y anular de la mano derecha, como se ve en la imagen que describe Daniel Lichtenstein, ahí serían los dos puntos blue. Y después tenemos el punto PLAPS, que es a nivel axilar más posterior y es donde se ve más patología. Giovanni Volpicelli de Italia hizo una descripción parecida, ¿sí? Cada uno puede seguir la que más le parece. Ahí tenemos el correlato, ¿sí? Del punto blue inferior y el punto PLAPS, que era el que yo les comentaba que es axilar, que ahí lo que estamos buscando es la zona de unión entre el pulmón y el diafragma, que es donde mayor cantidad de patología encontramos. Entonces, esto es 100% visual. Si yo le digo que eso es el pulmón, entonces me dicen, y la verdad que cuesta verlo. De a poquito lo vamos a ir entendiendo. Lo que sí podemos ver es que hay algo que se mueve, son esas líneas blancas, que es la pleura parietal y la visceral moviéndose. Eso se llama lung sliding. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay lung sliding, si hay lung sliding, casi con un 99% de sensibilidad y especificidad, uno puede decir que en ese lugar no hay neumotórax. Fíjense qué dato importante, ¿no? Lo que hacen prehospitalario, lo que hacen área crítica y ponen un acceso central, saber que en ese lugar no hay neumotórax, ¿sí? Inclusive hay varios artículos que muestran que la sensibilidad de especificidad es mayor que la radiografía de tórax para detectar neumotórax. Por lo cual, el hecho de ver eso nada más, de visualizar eso, nos da un montón de información, por lo menos para descartar neumotórax, ¿sí? Después puedo utilizar el modo M, ¿sí? Para ver lo que se llama el signo de la playa, ¿sí? Esto acuérdense que acá vemos todos artefactos, entonces vemos el signo de la playa, el océano y la playa, sí que cuando hay neumotórax se transforma en el código de barras ya que se pierde toda la playa, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a lo que sería el ultrasonido pulmonar, ¿sí? Donde visualizamos entonces las líneas A, que sería la aireación, las líneas B, que son las líneas verticales, algunas líneas B pueden ser normales en el punto PLAPS, ¿sí? Si yo me hago un ultrasonido apenas me despierto, probablemente encuentre alguna línea B, ¿sí? Pero vamos a describir que a partir de una cantidad por área, ¿sí? Por área pulmonar, ya empiezan a ser patológicas, ¿sí? Pero las líneas A sería la aireación, las líneas B el edema. Entonces, fíjense, dos pulmones completamente diferentes y acá me gusta hoy día repetir otra vez el concepto ecografía POCUS, ¿sí? Dos pacientes muy parecidos, el del lado izquierdo, ¿sí? De 35 años, que ingresa por insuficiencia respiratoria desaturando. El del lado derecho, 36 años, ingresa por insuficiencia respiratoria desaturando. Dos pulmones que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿sí? El lado izquierdo, vemos el pulmón de tipo con líneas A. Esas líneas A quiere decir que el pulmón está aireado, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que ahí no hay edema pulmonar. Entonces empiezo a pensar en otras cosas que pueden haber insuficiencia respiratoria, como por ejemplo el EPOC agudizado, como una crisis asmática, un tromboembolismo pulmonar en fase hiperaguda, pero no mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, descarto un montón de patologías, ¿sí? Como por ejemplo una consolidación que estaría viendo el pulmón, un edema pulmonar cardiogénico, un distrés respiratorio, un COVID, que en la pandemia tuvimos gran cantidad de casos que se ven todas líneas B. Del lado derecho, ¿sí? Este paciente con insuficiencia respiratoria, 36 años, que ingresa desaturando, todas líneas B. ¿Qué quiere decir? Que tiene edema alveolar, ¿sí? Entonces ahí empiezo a ver, bueno, ¿será cardiogénico o no será cardiogénico? Bueno, con el mismo traductor puedo ir y mirar el corazón. Ahora, 36 años y tiene algún antecedente, viene con fiebre, y tiene fiebre. Bueno, entonces yo lo que ayudo acá con el ultrasonido point of care es edema pulmonar. El resto del diagnóstico hacelo vos con tu cabeza, ¿sí? Pero yo sé que el paciente tiene edema pulmonar, entonces probablemente no sea un EPOC agudizado o una crisis asmática, es muy poco probable, ¿sí? Yo no me gusta hablar de descartar, ¿sí? Bueno, la medicina es muy difícil descartar con toda la certeza, pero en líneas generales uno ya se orienta a otro diagnóstico. ¿Y qué podemos ver del ultrasonido? Bueno, básicamente cuatro patrones nos gusta poner, ¿sí? Cuatro síndromes que después uno diagnosticará, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas podemos ver en un paciente con insuficiencia respiratoria? Bueno, primero tenemos que descartar el neumotórax. Esto lo vemos muy útil en el prehospitalario, pero también en pacientes en áreas críticas, después de accesos venosos, que uno quiere saber
a ver si el paciente tiene o no tiene neumotórax. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer, ¿sí? Es esto. ¿Se acuerdan la imagen que veíamos antes del lung sliding, el movimiento de la pleura? ¿Sí? Que ahora no se mueve nada. Y cuando uno mira eso, ya tiene que empezar a sospechar que si no se mueve, sí puede ser un neumotórax. ¿Sí? Después, la habilidad, ¿sí? Y todo el contexto clínico, ¿sí? Te ayuda a tomar decisiones. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la imagen no es la que hace el diagnóstico, sino la cabeza del médico médica, ¿sí? Pero esto te ayuda a decir que la pleura ahí no se mueve. Bueno, ojo que una de las causas puede ser el neumotórax, ¿sí? Con el modo M puede ver ese código de barras, pero a mí me gusta mucho más el modo B, principalmente para estos casos, ¿sí? Entonces, este paciente, por ejemplo, que tenía esta tomografía con ese neumotórax, ¿sí? Y lo veíamos en el ultrasonido, ¿sí? Con la ausencia del lung sliding. Muy bien, descartamos neumotórax, vamos al síndrome intersticial. Entonces vemos un paciente que tiene en un área pulmonar líneas B, más de 3 líneas B habitualmente se considera, que en todos los casos es patológico y se considera síndrome intersticial. Y ahí empezamos a ver, bueno, tiene 3 líneas, 4 líneas B. Bueno, ¿y qué más tiene? Bueno, le miramos el corazón y el corazón capaz no se mueve. Y bueno, entonces ya empezamos a pensar que ese síndrome intersticial es un edema pulmonar cardiogénico. Si estuviésemos en plena pandemia de COVID y tiene 25 años, probablemente que en ese caso hubiésemos pensado que era un COVID, que era muy frecuente ver estas líneas B. Entonces, esta información se le suma a todo lo que ya tengo y me ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el síndrome intersticial con las líneas B, ¿sí? Que se relacionan a edema y a edema alveolar. ¿Sí? Todos los niveles de líneas B, más de 3, a veces hace una cortina, en toda línea B y se ve prácticamente una cortina. ¿Sí? Fíjense los niveles donde un paciente, ¿sí? Que va a sumar, un paciente, este es un paciente con edema cardiogénico, ¿sí? Que a medida que va haciendo balance positivo va sumando líneas B hasta que hace una cortina, que es el último de abajo a la derecha. ¿Sí? Bueno, vamos a otro síndrome que es el de derrame pleural. El derrame pleural es una de las cosas más sencillas que tenemos para ver por ultrasonido. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el ultrasonido le gusta mucho el agua. Entonces, siempre que hay agua se ve muy bien por ultrasonido. Ver derrame pleural es algo sencillo. Entonces, lo que tratamos de hacer es ir al pulmón. Muchas veces donde primero lo vamos a ver va a ser el punto PLAPS. Y empezamos a ver estas imágenes, ¿sí? Hipoecoicas, donde el pulmón está rodeado de líquido, ¿sí? Fíjense, acá lo podemos ver en vivo, o sea, de izquierda a derecha, la izquierda sería la cabeza, el derecha sería los pies, ¿sí? Fíjense, del lado derecho vemos el riñón, ¿sí? El diafragma, y arriba del diafragma lo que vemos es el derrame pleural. ¿Y qué pasó? El pulmón colapsó, dejó de tener aire. Entonces, ¿qué me pasa ahora? Veo el pulmón, yo veo el pulmón que está ahí navegando dentro del líquido. ¿Sí? Entonces, esto es la visualización de derrame pleural. Ahora, ¿esto hizo diagnóstico? No, yo ahora tengo que entender a ver qué le pasó. Si esto es un paciente que tuvo un politrauma acá en la puerta del hospital, y probablemente sospeche que eso es un hemotórax, ¿sí? Ahora, si es un antecedente con cáncer de pulmón que viene con disnea progresiva, pensaré que es líquido asociado al tumor. ¿Sí? Si el paciente está ventilado, y bueno, pensaré que es por sobrecarga de volumen, y ese pulmón que está así, que es una consolidación. Bueno, después vamos a ver que hay diferencias entre atelectasia y consolidación. Esta se mueve mucho, pareciera que fuese una atelectasia pasiva, o sea, lo que yo interpreto ahí es que es un paciente que generó líquido porque estaba intubado y ventilado, y con el generar líquido comprimió el pulmón y quedó atelectasiado. Y fíjense cómo se mueve el pulmón dentro del líquido. Fíjense que el que hace diagnóstico es mi cabeza, no es la imagen. Otro caso, ¿sí? Fíjense, del pulmón nadando, ¿sí? Nadando en el líquido pleural, ¿sí? Bueno, y vamos a la consolidación o condensación, ¿sí? Que a veces no es tan fácil distinguirla de la atelectasia, como vimos antes, pero básicamente yo siempre digo, el pulmón, uno pasa de ver las líneas A, líneas B, a ver el pulmón. ¿Y cómo lo veo? Y bueno, muy parecido al hígado, y se acuerdan, sí, el que estudió en las épocas de los libros de patología, cuando estudiaban patología,
que cuando había una infección o algo, el pulmón se hepatizaba. Bueno, en el ultrasonido uno puede ver que está hepatizado y va a ver que el pulmón se parece bastante al hígado, ¿sí? Entonces uno puede ver la consolidación. Como digo siempre, no es tan fácil de distinguirlo de las atelectasias, ¿sí? Entonces, visualizar el pulmón quiere decir que no tiene aire. Y si no tiene aire, o es una atelectasia o es una consolidación. Entonces, en este caso estamos viendo un paciente que tiene consolidado el pulmón y acá sí puedo empezar a pensar que puede ser una neumonía. Y fíjense qué poco se mueve ese pulmón, ¿sí? ¿Se acuerdan del otro que se movía con el agua? ¿Sí? Acá está bien consolidado duro y acá empiezo a sospechar que eso puede estar asociado a una condensación, consolidación que probablemente sea una neumonía. Fíjense otro, y si ven ahí les voy a tirar un dato más, ese pulmón, fíjese que adentro del pulmón se ven movimientos de burbujitas de aire, pareciera. ¿Sí? Esto sería el broncograma aéreo por ultrasonido, ¿ven? Que se mueve el aire adentro. Entonces acá sí uno empieza a pensar, empieza a ver la historia clínica, ¿qué le pasó? No, está con 39 grados, leucocitosis, bueno, y entonces toda esta información ayuda a determinar que lo que tiene este paciente o esta paciente es una neumonía. Y fíjense el gol estándar para diagnóstico de derrame pleural, condensación intersticial, neumotórax, la especificidad y la sensibilidad comparado con el gol estándar como tomografía es muy alta en todos los trabajos que encontramos, por lo cual el ultrasonido point of care nos ayuda mucho, principalmente en los pacientes que es difícil de trasladarlo porque viven en zonas donde no hay rayos, no hay tomografía, o están en terapia intensiva, o están en un quirófano donde pues, resulta muy difícil llevarlos a un área de imagen. ¿Sí? Ahí nos ayuda muchísimo todo esto. Bueno, gracias por acompañarme hasta acá y que la pasen muy bien en el curso.